Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí una noche más. Gracias por acompañarme en un devocional más de los días miércoles. Este refuerzo que tenemos a mediados de semana para poder fortalecernos en la fe. Y ya gracias a Dios, para la gloria de Dios, hace 3 años que hemos aprovechado las redes para tratar de compartir mensaje, para tratar de compartir la palabra del Señor, para tratar de que la palabra llegue a lugares donde tal vez nunca soñamos o imaginamos que podía llegar. Así que gracias por estar ahí. Son días de trabajo, días de esfuerzo, pero Dios siempre nos da la fuerza necesaria para poder estar compartiendo siempre, ¿verdad? Para poder estar tratando de compartir palabra, tratando de bendecir el nombre del Señor y hacer, por sobre todas las cosas, su voluntad. Mabel, Dios la bendiga. Andrea, Marucha, Dios te bendiga. Gracias por estar. Gaby, gracias por estar. La verdad que es una bendición que podamos estar juntos, ustedes del otro lado, y nosotros por aquí, tratando de compartir palabra del Señor. De esto se trata. Sabemos que estamos a poco tiempo, o de hecho sabemos que estamos muy cerca de ese gran día que esperamos todos. Vale, sí, Ángela, José, Mica, Dios le bendiga, gracias por estar. Y sabemos que la venida del Señor está más cerca, para la gloria de Dios, que eso es bueno, pero también eso nos enseña a fortalecernos en la fe. Seba, Dios te bendiga. Nos enseña a fortalecernos en la fe, nos enseña a estar cada vez más preparados. Mati, Dios te bendiga. Carmen, Dios la bendiga. Priscila, gracias por estar. Estar más preparado. Fernando, Dios te bendiga. Gracias por estar. Como decía, nos enseña a estar más preparados en la palabra del Señor, preparados en la fe, en la confianza. A nunca bajar los brazos por sobre todas las cosas, porque siempre tenemos que estar velando, como dice la Escritura. De eso se trata. Y hay cosas que siempre suceden en nuestra vida que tratan de desenfocarnos o tratan de querernos torcer de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Son situaciones inevitables que siempre habrá y no podemos como evitarlas, pero tenemos al Señor del otro lado, o mejor dicho, tenemos al Señor con nosotros y siempre nos está ayudando, su diestra nos está sustentando, su palabra nos está fortaleciendo siempre, para que podamos seguir el camino siempre que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Tenemos un plan, cada uno de nosotros tenemos un plan a cumplir. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Sandra, subiría, Dios te bendiga. Tel, Dios la bendiga. Y eso sería bueno que todos nos esforcemos siempre por cumplir los planes de Dios. Dios ya nos ha dado los recursos necesarios, lo que es necesario para que podamos activar aquello que Él nos ha dado, o esa tarea que nos ha dado. Así que manos a la obra por sobre todas las cosas. Y como dije al principio, siempre habrán cosas que querrán desenfocarnos de la voluntad, del propósito de Dios. Pero Dios es una persona que quiere la plenitud para nosotros. Allí en Juan capítulo 10, versículo 10, en ese versículo Dios nos promete una vida abundante en Cristo. Que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. De esto se trata. Y tenemos que tener algo bien en claro, que para disfrutar de esa vida abundante no es necesario esperar hasta estar en la eternidad para disfrutarla, sino que esa vida la podemos gozar y disfrutar aquí en la tierra, en este tiempo, aquí ahora. Dios nos ha bendecido con vida abundante, no solamente para la eternidad, vida eterna, sino para que podamos vivir aquí en la tierra, disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que Dios nos ha dado en estos tiempos. Una vida plena y fructífera. Esta es la vida que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Esto es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, esto no significa que no vendrán las situaciones críticas, esos momentos tirantes, esas situaciones donde, o mejor dicho, que no quisiéramos vivirlas nunca, que no harán otra cosa sino provocar en nosotros enojo, mal humor,
y otros sentimientos que deberíamos intentar controlarlos para que no saquen lo peor de nosotros. Hay cosas que chocan con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y hace que fluya en nosotros lo peor, ¿no? Es inevitable que surge el enojo. Somos seres humanos, no somos perfectos. Es inevitable que en determinada situación, en algo tirante, en algo, una provocación, nos surge el enojo. Es inevitable. Pero todos tenemos carácter. No hay uno que diga, no, yo no tengo carácter. Sí, todos tenemos carácter. De una forma u otra son usados nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero tenga en cuenta que parte de tener carácter también aplica al mal carácter. Tenemos carácter, pero parte de él es ese mal carácter que todos tenemos. Y es imposible no tenerlo. Y nos damos cuenta de eso cuando hay algo que nos lleva a reaccionar de una forma pesimista o negativa, dejando salir en nosotros la primera reacción, el enojo. Cuando nos sentimos provocados, nos sentimos atacados, nos sentimos heridos, lo primero que fluye en nosotros es el enojo. Lo primero que salta es el carácter, el mal carácter, el mal humor, cuando las cosas no salen, cuando la otra persona provoca, cuando queremos hacer algo y sentimos la impotencia de no poder hacerlo. Lo primero que surge en nosotros, y eso es inevitable que surja ese sentimiento, es el mal humor, el enojo. Y hay algo bien simple que quiero compartir en esta noche, justamente se trata de eso. Y de hecho el título del devocional es Menos enojo, ¿no? No digo cero enojo porque es inevitable, de hecho la Biblia no nos dice que no nos enojemos, pero sí tratar de tener menos enojo, menos mal carácter, menos mal humor. Dejarse guiar por el mal carácter trae siempre consigo malas consecuencias. La ira, el enojo, no solo afectan nuestra vida, sino también el entorno, la relación que tenemos con los demás. Afecta siempre en la familia, afecta a los hijos, afecta al esposo, a la esposa, afecta al resto de nuestros parientes, de nuestra familia. Siempre está afectando a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Cuando la primera reacción en nosotros es el enojo, no importa la situación, pero cuando la primera reacción es el mal humor, el mal carácter, ese temperamento explosivo, colérico, sanguíneo, deja salir el humor, siempre terminará afectando a alguien que está a nuestro alrededor o al lado nuestro. Entonces, el enojo, la ira, siempre destruye relaciones. No solo afectan nuestra vida, sino también todo nuestro entorno. Y no hay pretextos para perder el control cuando estamos airados. La Biblia mismo nos advierte que toda persona que tiene a Jesús en su corazón debería, y esto a veces se nos complica, deberíamos tener dominio propio. Todos aquellos que hemos hecho nuestra oración, mi único y suficiente Salvador, y a partir de hoy quiero que gobiernes mi vida, que tengas el control de mi vida. Cuando decimos o hicimos esa oración, es cierto que, bien simple, que cuando le damos nuestra vida al Señor, entonces le estamos pidiendo que Él tome el control de nosotros. Por eso no hay pretextos para perder el control cuando estamos enojados o airados, porque la Biblia nos advierte que toda persona que tiene a Jesús en su corazón tendría que tener dominio propio. ¿Cómo cuesta el dominio propio cuando hay una situación tirante? ¿Cómo cuesta ejercer el dominio propio cuando estamos enojados, de mal carácter? Lo primero que sale es lo peor de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos pensar en dominar, tener dominio propio sobre nuestra vida, verdad? Hay situaciones que se complican, cosas que no se dan como quisiéramos, el ataque de alguien, una situación tirante, de roce, siempre provocará esa sensación en nosotros. Pero cuando la paz de Dios está en nuestra vida, no tendría que haber espacio para las emociones negativas ni para las emociones pesimistas. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Esto es bien simple. La Biblia no dice que debemos evitar sentir enojo, porque dice, airaos, pero no pequéis. Por eso la Biblia es clara cuando no nos prohíbe enojarnos. Hay situaciones cotidianas que siempre nos llevarán, o algunas situaciones cotidianas que siempre nos llevarán a que salga ese sentimiento de nosotros. Juan Núñez, Dios te bendiga, gracias por estar. Es inevitable
no estar en un lugar donde pase algo que haga fluir en nosotros el mal carácter. Pero sí nos enseña a tratar de controlarlo apropiadamente por medio de ¿qué? Del dominio propio. Para poder controlar el carácter, el mal humor, en realidad el mal carácter, el mal humor, el enojo, tenemos que controlar el dominio propio. Si sabemos controlar y ejercer el dominio propio plenamente, entonces sin duda controlaremos nuestro carácter, controlaremos nuestro temperamento. Y cuando no lo hacemos, si lo hacemos, tal vez marquemos diferencia. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando no podemos controlar, cuando no tenemos el dominio propio, cuando una situación tirante nos saca de nuestra casilla, como dice el dicho, y viene el enojo y viene ese mal humor. Entonces hay una doble consecuencia. Primero, si somos descuidados al hablar, entonces el enojo herirá a otros y destruirá relaciones. Y segundo, si no lo hacemos, motivará amargura en nuestro corazón y nos destruirá por dentro. De una forma u otra, sin duda, siempre seremos nosotros los más afectados. Porque si dejamos salir nuestro enojo, así como lo viene, porque somos espontáneos, y eso también lo tenemos que cuidar, la espontaneidad hay que cuidarla. Por eso tenemos dominio propio. De hecho, Dios nos ha dado ese atributo. Si dejamos salir en el enojo las palabras después de dicha no vuelven a la boca. No hay arrepentimiento después que se habla. Porque la palabra ya hizo el mal que tenía que haber hecho. Si usted soltó una palabra enojado, malhumorado y hirió a la otra persona para después que vuelva a hacer todo como antes, es difícil. Las cosas enteras perduran por mucho tiempo, pero después que se rompen, aunque las quiera acomodar o pegar, ya no van a quedar las mismas. Hay una grieta, se ve una fisura. Entonces, cuando estamos enojados y soltamos esas palabras de enojo, entonces lo que hacemos es destruir relaciones. Pero a su vez, si estamos enojados y nos guardamos todo, sin duda seremos destruidos por dentro. Eso motivará amargura, depresión, desilusión, frustraciones y seremos sin duda destruidos por dentro. Richard, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo inmediatamente, de modo que edifique relaciones antes de destruirla. Es decir, que edifique las relaciones sin destruirlas. Siempre es mejor enfrentar nuestro enojo. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? No dejes que pase tanto tiempo con tu enojo. No vivas tanto tiempo enojado, malhumorado, con mal carácter, porque no es bueno ni para el otro ni para sí mismo. Entonces, Pablo aquí nos enseña, enfrenten el enojo. O sea, confróntense con sí mismo. Muchas veces el mirarnos al espejo, hablando de una forma espiritual, nos hace sentir los peores dolores y hacer en nuestro corazón las peores heridas. Porque muchas veces el propio enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Porque no podemos controlarnos, porque sabemos que tenemos el dominio propio, pero no lo ejercemos. Entonces dejamos que fluya lo peor de nosotros y sin darnos cuenta estamos arrastrando la destrucción de muchas relaciones. Si alimentamos nuestro enojo, daremos al adversario una oportunidad para dividirnos. ¿Por qué? Porque el enojo divide, hiere, destruye, ofende y rompe relaciones y amistades, incluso de muchos años. Por eso la Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuando vive enojado, lo que está haciendo no es demostrando su carácter, sino que está abriendo una puerta al adversario para que se meta. Está dando lugar en su vida al adversario. Está dando lugar al diablo. Y el diablo, a través de ese enojo, destruye, enferma, rompe relaciones, ofende, hiere, divide y hace todo para lo cual es experto. Muchas veces nos enojamos o demostramos el enojo como si fuera una parte del carácter. ¿Sabe qué? El hacerlo demuestra debilidad, no fortaleza. Debilidad, ¿por qué? Porque teniendo el dominio propio para controlar el carácter, el mal humor, no lo hacemos. Preferimos lo otro, preferimos herir, preferimos dividir, preferimos ofender, preferimos perder relaciones y amistades antes que reconocer que lo que tendríamos que hacer es respirar hondo, contar hasta 3 y usar el dominio propio que Dios nos ha dado. Por eso, antes de resolver sus diferencias con alguien que lo ha ofendido o que usted está enojado con él, primero
resuelva el problema con su mal humor y con su mal carácter y con su enojo, y después hágalo y enfrente lo que tenga que enfrentar. Primero, mírese hacia adentro para luego poner sus ojos hacia afuera. Confronte a sí mismo, trate con su mal carácter, su enojo, su ira, para después ir a hablar con quien tenga que hablar. A menos que quiera quedarse solo en la tierra. Porque haciéndolo, yendo a enfrentar con enojo, con el temperamento, con la fuerza, sin duda, mire, sus amistades se apartarán, las relaciones se romperán, provocará división y por sobre todas las cosas, lo más grave, dará lugar al diablo en su corazón, en su mente, en su vida. Santiago capítulo 1, verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, Laurita, Dios te bendiga, qué lindo que estés ahí. Dice Santiago capítulo 1, 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa, primero, todos tenemos que aprender a escuchar. Segundo, tenemos que aprender a hablar. Y tercero, tenemos que ser lentos para el enojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aunque esté en una situación de provocación, aprenda a controlar su mal carácter. Porque no va a salir su buen carácter, su buen temperamento. Cuando esté siendo provocado, cuando esté de cierta forma siendo protagonista de una situación tirante, haya provocación sobre su vida, lo primero que va a salir no es su buen carácter, sino su mal carácter. Su enojo, la ira, esa sensación de venganza, de pagarle al otro con la misma moneda con la cual me está pagando a mí. Mire, muchas veces las palabras del Señor son buenas y nos edifican, nos hace crecer, pero también muchas veces nos confronta. Muchas veces hay problemas en la casa, problemas con nuestros compañeros de trabajo y siempre tenemos la o tenemos en realidad la costumbre de estar culpando al otro, porque si no fuera por él, por ella, por aquel compañero, por aquel amigo, yo no estaría en esto. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros somos nuestro propio enemigo, porque pudiendo reconocer y usar el dominio propio para tratar de controlar aquello que hace que dividamos, no lo hacemos y le damos libre acceso a que fluya el mal carácter, y entonces cuando eso pasa, una palabra trae la otra y lo que podía haberse resuelto de una forma diferente termina todo mal porque no hubo uno que usó el dominio propio. Claro, uno para tener el dominio propio primero tiene que estar convencido de que Jesucristo está en su corazón. Tiene que estar convencido de esa oración que hizo y dijo, Señor, te entrego a ti mi vida para que tomes el control de mi vida. ¿Sabe qué? El dominio propio en su vida también es por haberle dado el control de su vida a Cristo. A menos que haya pensado que se le dio su vida a medias. Dios tiene el control de cierta parte, pero de esta parte la controlo yo. Son cosas diferentes. Si lo hizo así, creo que hoy tendríamos que hacer una nueva oración de fe y decirle, Señor, en serio, entrego toda mi vida para que la controles. Y cuando sí sea, confíe que Dios le va a dar los recursos necesarios para que usted pueda usar el dominio propio. Y usando el dominio propio, ya no va a vivir enojado, ya no va a vivir de mal humor, ya no va a ser esa persona que cuando lo ven venir lo que prefieren es irse para no estar con ustedes. Entonces, es Él el que pelea por nosotros. Es Él, es Dios, es aquel que nos ha dado el dominio propio para que podamos controlar. Sé que hay situaciones que son difíciles, complejas, complicadas de controlar. Pero ¿sabe qué? Inténtelo. Tenemos a Dios de nuestra parte. Sí, Dios pelea por nosotros, está con nosotros, nos defiende. Él es el que tiene el control de todo. Entonces, en serio, déle el control de todo, de toda su vida al Señor. Y permita, ¿no? Porque cuando todo está bien y hay paz en la casa y hay paz y armonía en el trabajo, los compañeros de trabajo, los amigos, todo está bien. Pero cuando hay una situación donde hay tirantez, donde quieren hacer provocar lo peor de usted o sacar el enojo, su mal carácter, es ahí donde tenemos el dominio propio. Es ahí donde tenemos que pedirle fuerza al Señor. Cuando se terminan las nuestras, porque esta situación ya no la soportamos, porque lo próximo que viene es la ira, entrégueselo al Señor y pídale fuerza nueva para que pueda controlar esos sentimientos que muchas veces cuando sale divide, rompe, destruye, hiere, lastima. Mire, inténtelo hacer.
Tal vez esté pensando, pastor, no sabe lo difícil que es. Sé lo difícil que es, porque todos nosotros lo pasamos. Ya hemos pasado por situaciones que lo mejor es enojarnos y así estar horas. Pero ¿por qué no probamos el otro lado y decir, Señor, enséñame a usar el dominio propio, para que no le dé lugar al diablo, para que el sol no se ponga sobre mi enojo, para que no sea esa persona amargada, frustrada, destruida, solamente por no usar las herramientas que tú me has dado para intentar controlar el mal carácter, el mal humor. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso nos hace las personas más bendecidas y felices de la tierra. ¿Qué más necesitamos? ¿Está molesto con alguien en este momento? ¿Está enojado con alguien? No deje que termine el día antes de que empiece a hacer algo para solucionar su conflicto, salvar su relación, no perder la amistad, fortalecerse en la familia. No permita que el día se termine antes de que usted tome la decisión de hacer lo que tenga que hacer para que haya armonía en la casa, en el trabajo, en la familia, en sus compañeros, en sus amistades. Controle su enojo, controle su mal humor, controle su carácter. El mundo nos lleva, si quisiéramos, todos los días a estar enojados, airados, pecando, dándole lugar al diablo. Pero recuerde que no somos del diablo, somos de Cristo Jesús. Y el que está en nuestro corazón es Cristo Jesús. Si le dimos nuestra vida a Cristo Jesús, Él nos dio dominio propio para tratar de intentar controlar todo aquello que sale de los límites. Dios nos ha dado eso. Recuerde, muchas veces Dios nos ha dado fuerza para no pecar con los ojos, para no pecar con la boca, diciendo palabras que a Dios le ofende, a las personas también. No pecar con los ojos, mirar cosas que a Dios no le agrada. Dios nos da la fuerza para caminar en rectitud, en santidad. La misma fuerza que nos dio para hacer eso, también nos dio para poder controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro enojo, nuestro mal humor. La misma fuerza y el mismo espíritu que hace que caminemos en santidad y no hagamos lo que no conviene y no le agrada a Dios, es la misma fuerza y el mismo Espíritu Santo que nos puede controlar a nosotros cuando queremos salir de nuestros límites. Enojarse con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con las amistades. Eso es muy fácil. Lo hace todo el mundo todo el tiempo. Nosotros fuimos llamados para marcar diferencia. Nosotros fuimos llamados para hacer otra cosa distinta y marcar a las personas a bendición. Entonces, esfuércese en esto. También ponga lo mejor suyo. Esto también es caminar una milla más. No solamente ayudar a mi hermano, llevar su carga, sino ¿qué hago yo con la mía? Dios le ha dado fuerza para llevarla una milla más, pues úselo. Controle su mal carácter, su mal humor, no importa las situaciones. Acuérdese que no sean las situaciones de afuera que controlen su carácter, sino que sea usted que tenga el control sobre cada situación. ¿De qué forma? Entregándole a Dios todo lo que pueda suceder en su vida. Entonces verá los resultados y la palabra cumpliéndose en su vida, en su ministerio, en su familia, en sus amistades, en su trabajo, en donde usted se mueva, verá el favor y la bondad de Dios. Esfuércese, no se enoje tanto, ame más y odie menos, exprese su cariño y no tanto su enojo. Hágale saber a la otra persona que su verdadero carácter es tener el dominio propio y controlar sus emociones. No demostrar o intentar demostrar su carácter con enojo, mal humor, mal carácter. No es la forma de demostrar. La forma de decir, soy hijo de Dios, es controlarme aún en las peores provocaciones. Inténtelo. Dios está con usted. Y si Él está con nosotros, ¿qué más podemos necesitar? Que de hoy en más, si tenemos problemas con alguien, si tenemos que resolver nuestras diferencias, primero miremos para adentro y aprendamos a usar el dominio propio para controlar nuestro mal humor y nuestro mal carácter, nuestra forma tan simple y tan explosiva de enojarnos, para después solucionar nuestros problemas con las personas correspondientes o enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Primero enfrentémonos a nosotros mismos para pedirle al Señor fuerza, poder, unción y dominio para poder controlar nuestros sentimientos, para después recién tratar de ir y hablar o enfrentar a quien sea, sabiendo que el dominio propio es el que nos gobierna a nosotros y el Espíritu Santo es el que está con nosotros siempre. Controle su carácter, controle su enojo, contrólese. ¿Puede enojarse? Sí, puede enojarse, pero no permita que el sol o el sol de varios días se ponga sobre su enojo.
Porque lo único que está haciendo, le está dando lugar al adversario. Y cuando él entra, lo que provoca es destrucción. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Porque muchas son las cosas que a nosotros nos sacan de las casillas, que nos sacan del eje, que nos hacen salir fuera de los límites. Pero también hay una sola cosa que nos puede enseñar a controlarnos, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no anda por allá lejos, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que en nosotros está el dominio propio. Aproveche el dominio propio. Mejore sus relaciones. Sea mejor amigo, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre. Sea mejor compañero de trabajo. ¿De qué forma? No enojándose tanto. No andando todo el día o día por medio de mal humor, de mal carácter. No. Respire hondo. Deje que los problemas le pasen por alto. Sea usted un problema para su problema, como decía la pastora la semana pasada. Hágalo, inténtelo y verá el favor de Dios. Y el diablo ya no tendrá por dónde entrar en su vida. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque sin duda a nosotros nos enseña. Esto no significa que cuando nos enojamos y tenemos que frenarnos o dominarnos, no significa que seamos débiles. No significa que la otra persona nos derrotó, al contrario. Esto significa que estamos victoriosos y bien vistos delante de Dios. De esto se trata. Querido, tome esta palabra para su vida. Todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójese, pero no se vaya al extremo. No permita que eso destruya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se enoja, enfréntelo para no vivir enojado. Y tercero y principal, no le dé lugar al diablo con esas actitudes que a Dios no le agrada. Entonces, la palabra aquí nos está fortaleciendo. Que sea el sí, nuestro sí, sí, como veíamos el miércoles anterior. Decirle, Señor, sí, ayúdame a usar el dominio propio también para estas situaciones. Y así, en vez de destruir, que pueda yo ser de bendición en donde esté. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias a cada uno de ustedes por estar allí. Del otro lado, que la bendición de Dios esté sobre su casa, sobre su familia, su ministerio. Que todo cuanto ponga su mano sea próspero por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga la mesa, que Dios bendiga su presente y aún bendiga su futuro. Bendiga a sus hijos, su descendencia y todo lo que emprenda sea favorable para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el domingo de la mañana nuevamente aquí Dios está haciendo cosas tremendas. Todos están invitados para la gloria de Dios, para que tengamos esta fiesta espiritual. Carmen Uría, Dios te bendiga. Adriana, Dios la bendiga. Gracias por estar. Todos aquellos que estaban apareciendo ahí, dando sus saludos. El Señor les bendiga y les multiplique en todas las cosas para la gloria de su nombre. Queridos, nos vemos el domingo. Dios te bendiga.